Hola, soy Eki, CEO del Parque de Innovación. Estamos acá con Alexam, profesor de Ditela, profesor del MBA, y hoy vamos a debatir los modelos de negocio en toda Latinoamérica. Sigo yo, me presento. Alexan, mi nombre, profesor del MBA de la ITELA, consultor también, especialista en modelos de negocios digitales. Hace varios años que me dedico a eso, así que sí, con gusto, charlemos un poco de eso. Me gusta el desafío en tu conferencia, que estuviste hablando de distintos mercados, como el de México, Colombia, e incluso mencionaste Brasil. ¿Cómo nos podemos posicionar con un modelo de negocio adaptativo frente a tantas verticales y tanto portfolio? A ver, el primer eje en el que quiero dejar un mensaje tiene que ver con lo cultural, lo que hablamos en nuestro encuentro, que tiene que ver con la idea de pensarnos a nosotros como consumidores que consumen cultura, valga la redundancia. Somos personas que lo que hacemos es consumir cultura. A partir del consumo de la cultura con la que nos identificamos, con la que crecimos, con las que de alguna manera fuimos vinculándonos, después a partir de eso aparecen los patrones de compra, de servicios, de productos. Por eso es que uno se vincula mucho con una marca o uno se vincula mucho con una historia que vio en alguna serie y empezamos a consumir en función de eso. El desafío que tenemos nosotros desde la Argentina y desde la región es tratar de a los modelos de negocio que están bien logrados, tratar de ponerle una capa que muestre parte de la identidad, de dónde venimos, y que vuelva a ser atractivo a los ojos, digamos, de todos los consumidores del mundo, tratar de empezar a identificarse con nuestra cultura. Y que después, lógicamente, cuando nuestra cultura pueda ser como por ejemplo el trap, es algo que a nivel global es una cultura que de alguna manera trasciende y se exporta, bueno, detrás de eso es un ejemplo por ahí no directo con el mundo digital, pero sí después de eso empiezan a venir los consumos asociados a eso. Entonces, si nosotros logramos de alguna manera a los modelos de negocio, transformarlos en las distintas verticales que vos decís que hay, que existen y que tenemos nosotros la ventaja de poder tener ese catálogo, tratar de siempre pensar, bueno, a ver cómo podríamos también contarlo de una manera que sea atractiva, que sea convocante. Un ejemplo claro es el de, por ejemplo, la Fórmula Uno. La Fórmula Uno hasta el año 2017 venía en declive total y cuando lo agarra Liberty Media, que es una empresa que compra los derechos, perdón, de la televisación y de la propiedad, digamos, de marca, reconvierte el modelo de negocio y lo vuelve atractivo porque empieza a trabajar desde el storytelling, empieza a hablar desde de la historia que hay detrás. Y me parece que eso es algo que todavía nosotros como ecosistema emprendedor somos todavía más bien prolijos a la hora de hacer bien los modelos de negocio, de hacerlos rentables, pero nos falta esa pata de contar más historias, mejores historias. Bueno, ¿crees que Colapinto con Globan o Mercado Libre y Big Box pudieron contar una historia? Sí, O sea, brandearon. entendieron ese juego y aún teniendo en cuenta que Franco no está activamente en la pista, está traccionando un montón, y está traccionando audiencia y tracciona identidad de marca y posicionamiento. Imagínate si encima tuviese por delante, que lo tiene, la posibilidad de estar 10 años en la Fórmula Uno. Es un paquete que se construye desde la identidad cultural. Después, a partir de eso, aparecen un montón de sponsors, productos y demás. Y el otro agregado, que va de la mano, también tiene que ver con la idea de que nosotros muchas veces, y el ejemplo de Franco es muy interesante, los sponsors que apoyan a nuestros deportistas, a nuestros emblemas a nivel internacional, no tiene después el que se emparenta con ese personaje, no tiene dónde consumirlo. Entonces YPF es un sponsor de Franco, pero YPF solamente existe en Argentina. Entonces, tenemos que empezar a pensar también en cómo poder posicionarnos en otros mercados para que el consumo sea posible. Pues yo te llevo la figura hasta allá, te la alcanzo comunicacionalmente, pero en la instancia de consumo no estoy ahí. Perfecto. Y entiendo que en una de tus materias de desarrollo digitales está el Consumer Insight. Claro, sí, Y en ese Consumer Insight están los datos. sí, sin duda. ¿Vos crees ahí que el modelo de negocio pase de ese Consumer Insight a través de los datos? A ver, los datos hoy, nosotros generamos alrededor de 1.2 a 2 gigas por día de información con nuestra actividad digital. No somos conscientes realmente del volumen de datos que generamos, del volumen de datos que aportamos a una masa que se va todo el tiempo modificando y que a partir de eso surgen los famosos algoritmos que van de alguna manera orientando el consumo que nosotros de alguna manera finalmente concretamos.
Con respecto a eso, digo, si nosotros tenemos la posibilidad de agregarle a una mirada de Consumer Insight toda una película, digamos, asociada a los datos y al mismo tiempo contar historias, tenés un combo realmente muy contundente. Y te quiero hacer una consulta, ya hablando de nuestro metro cuadrado de las 56 startups que están en el Parque de Innovación, que muchas veces no tenemos esa accesibilidad a los datos o ese Consumer Insight que están desarrollando el modelo de negocio en distintas etapas, distintos estadios. ¿Cómo te puedes abstraer? Por ejemplo, vos comentabas los datos de YPF, ¿no? Que es el que más vende pelotas, el segundo en hamburguesas, en un montón de datos que vos comentaste en la conferencia de que YPF, así como vende combustible, vende pelotas, vende hamburguesas, te vende una experiencia. Y ellos tienen un acceso a eso. ¿Cómo hace la startup? Estamos hablando de una startup en estado pre-seed, seed o llegando a un serie A, al no tener esa factibilidad de datos para poder penetrar en el mercado. La pregunta es muy buena, pero siempre hay una respuesta que tiene que ver con conceptualizarlo a tiempo, digamos. Vos podés no tener toda la infraestructura que necesitas si es una comparación de una startup early stage versus YPF. Obviamente hay una distancia sideral en el volumen de negocio, en las posibilidades económicas. Ahora, pocas veces he visto emprendedores que en su modelo de negocio, cuando diseñan el producto y lo diseñan por ahí visualmente o lo diseñan operativamente, diseñen la estrategia de captar datos. No lo tienen diseñado. Entonces a lo que voy es, el futuro sobre la información bidireccional entre tu producto y tu consumidor va a estar ahí. Y de la misma manera que pones mucha voluntad y pones mucho esfuerzo en conseguir capital, pones mucha voluntad y mucho esfuerzo en diseñar el producto visualmente, pones mucho esfuerzo también en diseñar los procesos operativos, hoy incorporarle el proceso de captación de datos, aunque hoy tu infraestructura te permita captar 5, pero saber que en un futuro con un roadmap avanzado vas a poder captar hasta 150 es clave. Sí, y ahí te hago una interrupción. Tuve una startup, una food company, una startup, una food tech, que lo comenté con Rolo cuando estuvimos en Endeavor de Rosario, que salí a competir a Frisata en un estadio más tarde, post pandemia. Y esto del TOM y del TAM. Che, yo veo que hay 1,5 kilos por año se consumían en el 2017, post pandemia se están consumiendo cerca de 3,5 y la región dice que tiene que ser 7 kilos per consumo de alimento congelado. Y después el mercado nos dio otro resultado. Yo hice el TOM, el TAN, el modelo de negocio y veo muchas startups que me dicen, che, tengo este TOM y TAM. Obviamente parte de un montón de variables, no hay solamente una variable, pero a veces muchos tomamos esos datos como diciendo, hicimos un plan de negocio, lo diseñamos y luego nos encontramos contra un mercado es hostil o por lo menos no tiene la previsibilidad que uno espera en un pitch. La verdad que con respecto a esta metodología que se usa para ir tratando de identificar el segmento de usuario, me parece que el punto más importante, al menos así también lo encaramos en la universidad y cuando ayudo y colaboro con startups, es tratar de de evitar caer en un diseño de producto que por naturaleza sea escueto. Que por tu diseño propiamente dicho, ataques una porción de mercado tan pequeña que para sostener el modelo de negocio necesites un share muy grande. Me parece que independientemente de los datos, que los datos obviamente después en el mercado te sube el pulgar o te lo baja si realmente hiciste bien los cálculos. Más allá de eso, me parece que el valor agregado de trabajar con ese enfoque tiene que ver más con el diseño de tu solución. Si tu solución la segmentás por diseño, por definición, porque el equipo lo planteó de esa manera, donde solo van a ser personas altas de 1,89 m que hablen 4 idiomas, y te va a ser complicado sostener un modelo de negocio. En cambio, si vos tenés una mirada sobre un modelo de tu producto un poco más amplio, que también se puede lograr en un roadmap, no hace falta que sea la primera versión, pero que vos sepas que, bueno, tengo el techo muy cerca de la cabeza con el diseño actual, tengo que buscar funcionalidades, tengo que buscar otras variedades de servicios que se puedan ofrecer para poder ampliar mi base posible de consumidores y de ese modo requerir menos share para poder sostener el negocio. Es una buena, además no caer en sesgos cognitivos. Sí, total. Y ya que tenés esta experiencia entre asesor y sé que te has involucrado en muchos proyectos que conozco y que conocemos, quería preguntarte básicamente a tus alumnos que están
haciendo desarrollo digital, ¿cuál es tu mensaje final de propósito? O que decís que, porque luego le das unas herramientas, ¿y cuál es tu mensaje de propósito para que ellos puedan encaminar esa hoja de ruta, digamos? Por un lado me parece que el enfoque nosotros trabajamos en un enfoque distinto para abordar un proyecto. Trabajamos en un enfoque donde trato de hacerlos, digamos, disfrutar del proceso de encontrar y dimensionar un problema correctamente. Cuando hablo de dimensionarlo me refiero a determinar el impacto, cuáles son las variables de ese problema que más aportan a la tendencia, digamos, que más correlación en términos estadísticos tienen con el resultado. De ahí un doble clic hacia atrás para tratar de entender la profundidad. Muchas veces los problemas que los emprendedores intentan resolver con mucha voluntad es la punta del iceberg. Y la problemática de la adopción de tal o cual tecnología tiene que ver con algo que está mucho más atrás. Entonces hay que tratar de ser conscientes y tratar de hacer ese trabajo hacia atrás, entendiendo cómo se encadenan estas variables y cómo se encadenan para encontrar la raíz correcta del problema y a partir de eso empezar a trazar un desarrollo de producto. Y a partir de ahí surgen cosas realmente muy interesantes. Primero que cambia mucho el enfoque de los alumnos, incluso de los emprendedores, se vuelve menos transaccional el vínculo, porque te volvés un especialista del problema que querés resolver, entonces te empezás a cautivar, te cautiva lo que estás haciendo, te empieza a enamorar un poco. Entonces se vuelven especialistas, me mandan cosas durante los fines de semana, estuvimos viendo tal cosa, o sea, empezamos a compartir más en un formato de compartir conocimiento, de buscar conocimiento y demás. Se hace mucho más entretenido. Y además, eso que dijiste recién, le da un propósito. Porque si no llegás hasta la raíz del problema, es muy difícil encontrar el propósito, porque es más una cuestión de resultado. Describís la realidad, decís esto no se adopta, entonces voy a hacer algo para que se adopte. Y es muy difícil lograr ahí encontrar cuál es el motivo por el cual, digamos, el problema está siendo... Enamorate del problema. Claro, Sería, enamorate exactamente. del problema. Y se enamoran, ¿eh? Y Realmente se enamoran. así para cerrar, te quería hacer una consulta. ¿Qué oportunidad ves vos como que Argentina tiene para desarrollar startups en alguna vertical que vos veas hoy que decías, acá tenemos un umbral de crecimiento? A ver, tenemos varias industrias muy consolidadas en el mundo digital, ni hablar la fintech, pero tiene la particularidad del mundo fintech de que cada región o cada país tiene su regulación y eso es un límite de escala, con lo cual y hay jugadores que están buscando trazar esa interoperabilidad, sobre todo en el movimiento de divisas transfronterizo y demás. Parece que hay una oportunidad muy grande de trasladar ese know-how, quizás adaptándolo a lo regulatorio. Y después me parece que Argentina tiene, por su naturaleza, mucho conocimiento y mucho énfasis en la construcción de experiencias que involucren, de alguna manera, pasión en el medio. Nosotros somos muy pasionales. Entonces, empezar a buscar productos que gestionen el fandom. Yo estoy ahora desarrollando mucha actividad alrededor del mundo del deporte y el entretenimiento. Venía a colación de lo de la Fórmula 1, trabajamos con River, estamos viendo que hay una industria que tiene que ver con el deporte en sí mismo y todas las categorías y el entretenimiento en la gestión de contenidos que, sobre todo en la región latinoamericana, está bastante poco explorado. Tenemos mucha experiencia, tenemos casos muy relevantes. El caso de River, estamos acá enfrente, es un caso de estudio en términos de gestión de ticketing, de gestión de entradas, de gestión de venta del estadio que está lleno hace 50 partidos. O sea, me parece que hay una oportunidad muy grande que es superadora a la idea de solamente pensar en una solución digital. Qué desafiante, porque estamos hablando de que somos el faro en el fútbol, o por lo menos creemos que representamos mucha cultura del fútbol, y es una industria no desarrollada. Cero. No conozco ninguna startup que diga, bueno, esta startup generó tantas métricas para el management o para la industria del fútbol o del sport. Hay algunas iniciativas, está Sportian, por ejemplo, en España, que fue un acuerdo entre Globant y la Liga para hacer gestión de performance de los partidos. Se están empezando a ver iniciativas. Yo estoy trabajando también en algunas soluciones que tienen que ver con justamente esto, gestionar el back office de un club, al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con la gestión comercial, el upselling, el cross-selling de los recursos que tiene el club también y al mismo tiempo generar APIs integradas con proveedores externos. Pero todavía te diría, hoy, de todo lo que yo vengo explorando hace más de 4 años de este negocio, ni hablar River es el faro en esto, y la distancia que hay
entre River y su competidor más cercano es demencial, no existe. Entonces, no es un estándar hoy River de la industria. Se va a convertir, ojalá se pueda convertir. Yo no soy hincha de River, lo aclaro. Yo Soy tampoco, soy lo aclaro, yo claro, lo dejo tampoco, no claro. soy. Soy hincha de Racing. Lo que pasa es que cada vez que tienen algún cumpleaños o algo, nos llaman a nosotros para festejar. Pero soy muy consciente del volumen, del nivel. Estamos muy cerca también por la facultad de lo que están haciendo. Y me parece que hacia adelante hay una oportunidad enorme, enorme y muy grande en el fútbol femenino, en categorías no desarrolladas, en otros deportes también, de empezar a ponerle capas de management al mismo tiempo de soluciones de digital, ¿sí? Y mucha gestión de los datos producto de toda esta combinación que se va a empezar a dar entre el fanático, la experiencia en el estadio y demás. Para mí es el futuro, realmente. Bien. Bueno, muchas gracias, Alexa. Gracias por aprender. No, gracias por la invitación, siempre es un placer.